Buenas noches a todos. Espero que estén listos para una historia que les helará la sangre. Acomódense, apaguen las luces y prepárense para escuchar. En la penumbra de una antigua iglesia, el padre Juan encontraba su penitencia diaria, no en la oración ni en el ayuno, sino en la oscuridad del confesionario. Cada noche se sentaba en el viejo cubículo de madera, con el murmullo de la ciudad apagándose afuera, y se preparaba para absorber la oscuridad del alma humana. Las voces que llegaban a través de la rejilla eran un desfile de horrores. Eran susurros cargados de culpa, confesiones de robos que arruinaron familias, secuestros que dejaron cicatrices imborrables, actos de corrupción que envenenaban la sociedad desde adentro. Escuchaba sobre infidelidades que destrozaban corazones, y a veces sobre asesinatos relatados con una frialdad que le erizaba la piel. Los pecados capitales no eran una teoría teológica para él. Eran el pan de cada día. La lujuria más retorcida, la envidia más corrosiva, la gula que consumía vidas enteras. Escuchaba las peores aberraciones que un ser humano podía cometer contra otro. El peso de esos secretos era inmenso. A veces, las confesiones se filtraban en sus sueños, convirtiéndose en pesadillas vívidas y grotescas. Se despertaba sudando frío, con el eco de un grito o el rostro de una víctima anónima grabado en su mente. Veía los actos que le habían descrito. Sentía el miedo, la desesperación. Para él, el infierno no era un lugar de fuego y azufre, sino la memoria colectiva de los pecados que escuchaba noche tras noche. Aún así, cada día volvía a su puesto, creyendo que su deber era ser un faro en esa inmensa oscuridad, ofrecer una palabra de consuelo, un camino hacia la redención, por muy imposible que pareciera. Una noche, la iglesia estaba más silenciosa que de costumbre. La lluvia golpeaba suavemente los vitrales, creando un ambiente lúgubre y melancólico. El padre Juan pensó que nadie más vendría, que por fin podría retirarse a descansar. Justo cuando se disponía a levantarse, el pesado portón de la iglesia chirrió al abrirse. Unos pasos lentos, arrastrados, resonaron en la nave vacía. La figura de una mujer muy anciana, encorvada por el tiempo, se materializó en la penumbra y se dirigió directamente al confesionario. Se arrodilló con dificultad en el reclinatorio del otro lado de la rejilla. Su respiración era sibilante, entrecortada. Un silencio denso se instaló entre ellos, solo roto por el sonido de la lluvia. Finalmente, la mujer habló. Su voz era un susurro frágil, como hojas secas, arrastradas por el viento. Padre, he pecado mucho. El padre Juan, con la paciencia forjada por años de escuchar, respondió con suavidad. El Señor es misericordioso. Hija mía, cuéntame, libera tu alma. La anciana guardó silencio un momento, como si reuniera las fuerzas para desenterrar un recuerdo doloroso. Abandoné a mis hijos, padre, los dejé en orfanatos, porque no los querían. Era joven, tonta y egoísta. No podía con ellos. Su voz se quebró. El corazón del padre Juan se encogió. Había escuchado historias de abandono antes, pero siempre le afectaban de una manera especial. Él mismo era huérfano. Continúa, hija, la animó con gentileza. Tuve varios, prosiguió la mujer, pero es mi primer hijo el que más me duele, el que pesa sobre mi conciencia como una lápida. Hizo una pausa, y el aire en el confesionario pareció volverse más frío, más pesado. Él no fue un bebé deseado. Padre En fue el resultado de una noche de horror. Una aberración. Fue concebido por la fuerza, por más de 10 hombres al mismo tiempo. Un escalofrío recorrió la espalda del padre Juan. A la crudeza de la confesión, lo golpeó como un puñetazo. Sintió náuseas. Trató de mantener la compostura, de recordar su rol como confesor. La anciana continuó, ajena a la tormenta que se desataba en el interior del sacerdote. Lo odié desde el momento en que supe que existía. Pero cuando nació Anle, puse un nombre, un solo nombre,
Antes de dejarlo, le puse Juan. El mundo del padre Juan se detuvo en Juan. El único dato que él conocía de su pasado, la única conexión con su madre biológica, era ese nombre. Las monjas del orfanato se lo habían dicho. Tu madre solo nos dejó tu nombre, Juan. La palabra resonó en su cabeza, rebotando contra las paredes de su cráneo, como una bala. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Podría ser. No. Era una coincidencia imposible. Una broma cruel del destino. Luchando por mantener la voz firme, preguntó, con una urgencia que no pudo disimular. Hija mía, por favor, ¿en qué orfanato lo dejaste? ¿En qué año fue? Cada palabra era un esfuerzo titánico. El latido de su corazón era un tambor furioso en sus oídos. La anciana, sin dudarlo un instante, le respondió con una precisión escalofriante. Fue en el orfanato de las Hermanas de la Caridad, en la colina al este de la ciudad. En el otoño de 1972, cada dato era una daga que se clavaba más profundamente en el pecho del padre Juan. Era su orfanato. Era su año de nacimiento. El aire se le escapó de los pulmones. Era Él era el hijo no deseado, la aberración nacida del horror. Él era el pecado que atormentaba a la mujer al otro lado de la rejilla. Las voces de sus pesadillas volvieron de golpe, pero esta vez tenían un nuevo significado. El robo, el asesinato, la lujuria, la envidia, todos los pecados que había absorbido durante años parecían converger en ese único momento, en el origen de su propia existencia. Él no era solo un oyente de la oscuridad. Había nacido de ella. Un sudor frío le empapó la frente. La rejilla que lo separaba ya no parecía una barrera, sino un espejo oscuro que le devolvía el reflejo de su propia historia rota. La mujer al otro lado, su madre, esperaba la absolución por el pecado de haberlo abandonado. Pero, ¿cómo podía él, el fruto de ese pecado, ofrecerle el perdón? ¿Cómo podía absolver a la mujer que lo había traído al mundo en un acto de violencia y luego lo había desechado como a un error? Su fe, su propósito, todo su ser, se tambaleó en el abismo que acababa de abrirse ante él. Se quedó en silencio, atrapado en la oscuridad del confesionario, con el peso no solo de los pecados del mundo, sino con el insoportable peso de su propio origen. La anciana esperó. La lluvia siguió golpeando los vitrales, y en la quietud de la iglesia, el padre Juan se enfrentó al mayo, hereje horror de todos, la verdad sobre sí mismo. Gracias por acompañarme en esta noche de terror. Si la historia te ha gustado, no olvides dejar tu like, compartirla y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Activa la campanita para ser el primero en escuchar. Nos vemos en la próxima historia. Dulces pesadillas.